Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar acerca del Día de la Tierra. Más adelante, primero nos concentramos en un primer tema y es el mundo ruso. Vamos a hablar acerca del Fondo Mundo Ruso aquí en Nicaragua. Y para ello hemos invitado a Irina Meichuk, que es docente del Centro Fondo Mundo Ruso, y Plácida Bonilla, que es miembro del Centro Fondo Mundo Ruso. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos por aquí, empecemos por el principio. ¿Qué cosa es el Fondo Mundo Ruso? Buenas, gracias. Antes que todo, gracias por invitarnos. El Fondo Mundo Ruso fue fundado el 21 de julio del 2007 por una orden del presidente de la Federación de Rusia. El Fondo Mundo Ruso se trata de divulgar la cultura, el idioma y todo pues lo que abarca ese mundo tan rico, la gastronomía y la música, los bailes y todo lo que está pues lo que es la parte de eso. Ahorita estamos con lo que es el idioma y estamos impartiendo idioma. Estamos ubicados en la UNAM Managua, Centro Fondo Mundo Ruso, UNAM Managua. Tenemos ahí un salón donde está abierto al público. Muchos preguntan que si es solo para los estudiantes del UNAM. No, está abierto al público. Pueden llegar a consultar libros. Tenemos una biblioteca de la enseñanza del idioma ruso y estamos impartiendo las clases también ahí mismo. Tenemos 3 diferentes horarios, de lunes a jueves y sabatinos. De lunes a jueves y sabatinos. Sí. Ok. Es para ir a aprender idioma ruso, es decir, yo no sé nada de ruso, puedo llegar a aprender ruso. Sí, es decir, no necesariamente es para quien haya tenido algún conocimiento alguna vez. De cero o con lo que usted tiene, pues solo con las ganas que viene, ya. Lo primero es entender el alfabeto cirílico. Ningún problema, hay mucha semejanza con alfabeto latino. Tiene sus diferencias, tiene sus semejanzas, pero no es ningún problema. Los muchachos míos, por ejemplo, en un día, una clase, pues, aprenden. ¿En una clase? Lógico, sí. Ok. A ver, pregunto, por un asunto de curiosidad. En inglés, principalmente en inglés, hay otros idiomas también, pero en inglés principalmente el sonido de las letras cambia. ¿Cambia en ruso el sonido de las letras? Hay sonidos que no existen en el idioma español, que no hay algunos tienen equivalencia, digamos, pero algunos no lo tienen. Sí. Pero sí, a veces apoyamos en los sonidos que hay en idioma inglés, porque aquí muchachos reciben inglés, muchos de primaria o en secundaria, o sea, tienen algún conocimiento. Pero hay sonidos que no tienen equivalencia. Pero sí inventamos, salimos de como podamos. Y sí, tiene sus problemas. Ninguno comienza a hablar en otro idioma extranjero excelentemente, a no ser que para algún accidente de naturaleza. Pero sí, los muchachos lo superan. Claro. ¿Usted es rusa? Sí, yo soy rusa. Ok. ¿Dónde aprendí español? Aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua. Sí. Y comparado, ¿es más difícil el español que el ruso? ¿Es más difícil el ruso? Ruso es más difícil en el sentido que el ruso es mucho más amplio, mucho más, no sé cómo hasta decirle. A veces para traducir algo yo tengo que utilizar palabras en inglés, porque si yo digo en ruso, digamos una palabra, en español tengo que utilizar una frase, o al revés. Y entonces sí, son simplemente idiomas muy distintos. Los muchachos primero se asustan viendo todo eso, pero realmente todo va pasito a pasito y todo se supera a paso chiquito, sí. Mientras que español es idioma más melódico, más al oído. Además, yo tenía facilidad en esto porque yo viví en la Unión Soviética, en la única república latina que ha existido en la Unión Soviética, que era Moldavia. Ajá. Y entonces moldavo o rumano, pues, tiene mucha similitud con español. Entonces, sí, al oído no me resultó difícil.
Por eso yo considero que sí ruso, algo más difícil. Ok, entonces voy ahora al revés, porque Plácida sí aprendió ruso. ¿Ah? Está en el proceso. Estoy en proceso. ¿Qué es más difícil, el español o el ruso? No puede ser ruso. Más que Plácida sabe inglés también, entonces tiene con qué comparar. Wow. Porque ¿qué pasa? Que, es decir, el muchas veces he ruso, conversado yo con podría gente que me dice, mira, uno de los idiomas más difíciles del mundo es el español. ¿Ah? Sí. A ver, nosotros tenemos, para las conjugaciones, tenemos una cantidad de formas de conjugar los verbos. También ruso. Así. Que si el pasado es pretérito perfecto plus no está a tal punto. No, en el ruso con los verbos. No es tan... Pero sí, sistema de sustantivos es mucho más difícil. El ruso, a ver, mi experiencia, el inglés es súper fácil, obvio, ¿verdad? Es práctico. El español sí tiene su complejidad con la de las conjugaciones y la gramática, los artículos y todo eso. El ruso tiene su complejidad. Cada idioma tiene una complejidad propia. Sí. El ruso tiene su complejidad propia. Las conjugaciones verbales, tanto en tiempo presente, pasado y futuro, son una sola regla. Pero al ruso no se le aplica ningún tipo de artículos. Entonces eso es como que estás tratando de traducir algo o de aplicarlo en ruso y vos, no, pero no lleva artículos. Ya me entiendes, el inglés y el español llevan artículos. El ruso no lleva artículos. Entonces eso tal vez puede ser una limita. Que no hay artículos, tenemos terminación de pero la palabra. entonces ahí viene... Ese es el asunto. Con las lenguas eslavas en general y el ruso en particular, el tema de las declinaciones. Declinación del sustantivo. Eso a nosotros en español nos mata, ¿verdad? De repente. De repente, sí. Es decir, cuando uno ya entendió cómo el asunto va sobre ruedas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero eso, pero por ejemplo, hay un montón de declinaciones y un montón de casos y términos. Pero a ver, ¿cuántas declinaciones hay en ruso? 6. Y en eslovaco hay 14 declinaciones. Y aprendimos en eslovaco lo que tuvimos en ruso sí hubo más, pero oficialmente lo que estamos estudiando en gramática son 6. Cuando vayan al fondo mundo ruso a aprender idioma, van a entender el tema de declinación. Claro. Sí, ahorita estamos hablando tal vez, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿desde cuándo están trabajando? Porque ahorita empezaron con la parte de idioma. Sí, okay. Bueno. ¿Desde cuándo están trabajando esto? Estamos trabajando desde el 2017, octubre de 2016 se empezó a trabajar con la UNAM Managua, donde ya pues se instaló todo lo que es el Centro Fondo Mundo Ruso. Empezamos en octubre, noviembre, tuvimos un buen grupo. El corte de diciembre, enero, febrero del 2018 empezamos a trabajar excelente bien. Estábamos con los mismos grupos que ya habían terminado el primer módulo y continuando el segundo módulo. Lamentablemente pues tuvimos una interrupción en abril, totalmente todo el año, entonces no pudimos desarrollar todos los proyectos que teníamos y se volvió irónico, se volvió a empezar nuevamente en octubre, o sea, al año que teníamos que haber celebrado el año aniversario y todo eso, ¿verdad? Y que no lo logramos hacer porque estábamos nuevamente empezando nuevos grupos, nuevos muchachos, ¿verdad? Siempre dentro de lo que es la UNAM Managua y ya pues estamos de corrido, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido un tiempo de tranquilidad y hemos estado de corrido en UNAM Managua y ya vamos terminando. Tenemos un grupo que ya terminó el A1, que son 4 módulos. Prácticamente estuvieron desde octubre del 2017 y han estado pues haciéndole la fuerza para continuar. Ya terminó el A1. Hay un grupo sabatino que está terminando, va con el 4º módulo, ya va a terminar el A1. Y los otros muchachos que están empezando el nivel módulo 1 y módulo 2, ya que también que están en día de semana. ¿Cuánto dura cada módulo? 3 meses. 3 meses, porque si estamos hablando del nivel A1, tiene que durar un año.
13 Ininterrumpido, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, es decir, un año lectivo, 9 meses de estudio. Sí, aproximadamente, porque siempre hay que ver los festivos, etcétera, etcétera, pero sí, un módulo 3 meses y 4 módulos un año. Ok, ¿y en cuánto tiempo se aprende ruso? Bueno, eso ya depende de capacidad y de ganas de cada quien. Nosotros damos lo que damos y los muchachos ya cómo se desarrollan dentro del estudio, ese ya se va a ver. Pero pueden... Algunos desde el primer módulo, yo tengo muchachos que en primer módulo, que yo les hablo y me captan ya. Y eso, digamos, estamos no solo elemental, menos que elemental. Y así, porque desean. Ok, pero digamos, ¿el programa está diseñado para aprender en estos 4 módulos el idioma? No, claro que no. Ese nivel A1, ese es nivel de sobrevivencia, como le dicen. Sobrevivencia. Es comunicación elemental. Sí. Todo ese sistema Saber A1, A2, pedir. B1, B2 es un sistema desarrollado por la Comunidad Europea, dominio del idioma, obligatorio para cierto nivel de vida que quieres llevar. Ok, en varios idiomas existe el examen de idioma como tal, ¿no? Es decir, para el inglés, por ejemplo, el más conocido es el también TOEFL, ¿no? Para el ruso es TELIC, algo así. Para el ruso, ¿qué nivel es el que debería haber? ¿Un B2? Ya para estar en digamos... Son 6 años los que ellos tienen dividido. El A1 y el A2 son los niveles, por así llamarle, elementales de una vida, cotidiana, de una vida normal, de ir al supermercado, de ir a la tienda. Es decir, yo voy, después de haber pasado el A1, yo puedo ir a Moscú perfectamente bien. Correcto. Y puedo sobrevivir en Moscú. Sí, no me pierdo. Sí. Con sobrevivencia, no se pierde, puede ir a un restaurante, puede ir a hacer unas compras y tiene un nivel de comunicación. El B1 ya es un nivel un poquito más alto, ya te requiere, ya requerís vos trabajar, entonces ya tienes un nivel como laboral, de un labor básico, ¿verdad? De que nada de máster ni de PhD ni nada de esos niveles. Ya después los otros niveles más avanzados como el B2, el C1 y el C2 ya te permite estudiar en Moscú, en Rusia, no sé, y ejercer una especialidad, ya sea un máster o ya sea un PhD. Entonces ya todo eso está por niveles. Pero ahorita nosotros en el Fondo Mundo Ruso con el A1, que son los elementales, hay certificación. De hecho, sí existe una certificación y es el TORF, el TORLF, que es el para adquirir, y cada nivel lo tiene. Se certifica el conocimiento del idioma. Se certifica el conocimiento del idioma, así es. Cada nivel termina uno, entonces... Ahora yo creo que todos los idiomas están haciendo eso, es decir, todas las enseñanzas de idioma están certificando niveles distintos. Correcto. Sí. Así bueno, es. vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Plácida Bonilla e Irina Meichok. Siempre he tenido yo un rollo porque en español tenemos un problema. En español, SH que no existe en español, pero que existe, por ejemplo, en inglés. Sí, es letra Che. Entonces, para nosotros es Che. Y suena igualito. Chancho, chunche. Chunche, etcétera, etcétera. Problema con esto. Sin embargo, para usted sí es un rollo la pronunciación correcta y la diferenciación entre este tipo de sonidos, porque puede cambiarle el sentido a una palabra. Pues lógico. Sí. Los míos tienen problemas con eso bastante. Sí. Entonces sí tenemos que darle, aparte de la enseñanza básica, curso fonético incluido en cada clase. En el Fondo Mundo Ruso tienen laboratorios de sonido. No, laboratorio no. Sí tenemos proyector, pero sí. Pero por ejemplo, el audífono para estar
No, todavía no. No, todavía no. Hay un programa. Hay programas, los libros traen también su audio, su CD de audio y todo, que ellos pueden irlos escuchando, pero todavía no. Para poderlo instalar el laboratorio, pues requerimos de más equipos y todo eso. Sí tenemos 3 computadoras disponibles para los estudiantes que quieran pasar con el audio un tiempo, pero todavía no estamos en un proceso de la solicitud, pues, para instalar lo que es el laboratorio con eso. ¿Por qué estudiar ruso? ¿Qué razones habría para aprender ruso? Pues cada uno tiene sus razones. Algunos lo hacen por razones familiares, personales, por ejemplo, muchos vienen muchachos, mi mamá es rusa. Yo tengo alumna, una viejita que mi nieta es rusa. Otros muchachos que están en la universidad, yo sí quiero solicitar una beca. O sea, nosotros trabajamos en nuestra empresa, hay personal ruso. Sí. Entonces hay razones, la gente tiene razón. Hay muy pocas personas que lo hacen simplemente por interés. Normalmente sí tiene razón. Sí. Hay más de peso que simple interés. Sí. Trabajadores que están trabajando con empresas rusas, por ejemplo la Mechinkov, que está agarrando. Tenemos como 4 que están ahí. Tenemos del ejército, de la policía. Hay un banquete que presta servicios de banquetes, de comida catering. Entonces ellos, pues, como parece que mucho dan servicio y se han encontrado con esa limitante, entonces han enviado al personal que se prepare. Otros muchachos que quieren trabajar en turismo, tal vez la educación oficial no le da el ruso, pero sí, ellos quieren ampliar para tener más oportunidades. Del turismo. En turismo, sí. También. Eso es referido al idioma, pero Fondo Mundo Ruso, me decían ustedes que quiere ir más allá del idioma, es decir, quiere promover el conocimiento del mundo ruso como tal. ¿Qué otro tipo de actividades están fomentando? Pues sí, por ejemplo, nosotros tenemos 4 días a la semana, es el clase. Un día a la semana dedicamos estrictamente de las actividades culturales, concursos entre los muchachos, películas, sí. También vienen los de diáspora rusa, hacen sus actividades, a cuales están invitados también los alumnos ya con cierto conocimiento y participan, por ejemplo, literatura negra. La literatura. Hablan de escritores rusos, rusos clásicos, o sea, lo que ellos determinan. Sí, por ejemplo, ahorita en el mes de abril se reunieron y se habló de Gogol, ¿verdad? Que era el mes. Hace poquito fue la presentación de Basny Krylova, hicieron a donde fueron invitados todos los alumnos del centro y alumnos ya más avanzados participaron leyendo los Basny de Krylov. Entonces sí. También se hacen diversas actividades, por ejemplo, se celebra lo de la cosmonáutica, Gagarin. Entonces hay un juego también de cosmonáutica que se realiza con los estudiantes. Es estilo Monopoly, pero no tan... Es un juego de mesa. Un juego de mesa, sí. ¿Ya? Entonces tenemos varios jueguitos de mesa. Correcto, tenemos varios juegos de mesa, entonces los estudiantes participan, tenemos una exposición de fotos de Gagarin y se les habla y se les comunica y se les informa, ¿verdad?, qué es lo que se está celebrando. También el 8 de marzo que pasó se hizo una gran actividad, porque en Rusia pues el 8 de marzo es bastante sonado. La embajada participó. Se trata, las fechas conmemorativas que tiene la federación, se trata de incluirlas con nuestro calendario y hacer las actividades. Por ejemplo, viene el 9 de mayo, la Gran Guerra, y también tenemos actividades para el 9 de mayo.
presentamos películas tanto en la universidad y se hacen exposiciones dentro del centro con fotos muy bonitas, fotografías, embajadas. Que en este tipo de exposiciones no solamente para los estudiantes del Fondo Mundo Ruso, es decir, son abiertas al público. Todo es abierto al público, todos están invitados. Nosotros siempre en la página de Facebook subimos las invitaciones, se les dice de las actividades que se están realizando y pues porque queremos que todos lleguen, participen, vean y participen pues de esta nueva cultura que es nuevo. Sí, claro. para muchos es nuevo y queremos pues que la conozcan, que muchos también tienen una imagen muy fea, ¿verdad? Y entonces queremos cambiar eso, queremos acercarnos, que somos amistosos, que es una cultura amistosa, bienvenida, ¿ya? Entonces mensualmente se está hablando de algo, siempre tenemos algo en proyecto, siempre se está conmemorando una fecha, siempre hay un escritor del cual el grupo literario de la diáspora rusa llega y exponen, hablan sobre el escritor y todo, así que pues. Lo cierto es que, a ver, en el caso de Nicaragua, antes de 1979, la Unión Soviética era uno de los países prohibidos para los nicaragüenses, es decir, el pasaporte decía, este pasaporte no es válido para viajar a, y entonces entre todos esos países estaba la Unión Soviética. Hablar por supuesto, no eran los soviéticos, sino que eran los rusos, porque aquí todo entraba dentro del bolsón de los rusos, entonces los rusos eran como gente de otro planeta. ¿Verdad? Sí. Es decir, después del 79, que Nicaragua ya establece relaciones con la Unión Soviética, las cosas empiezan a cambiar. Sin embargo, lo cierto es que el día de hoy, poco sabemos nosotros sobre la Federación Rusa, poco sabemos sobre su cultura, pues. Correcto. Sí. Eso es lo que te trata de hacer el centro, hacer conocer la cultura, hacer conocer la gente y cambiar la por ejemplo, imagen. en la literatura, es decir, Es Tolstoy, Gogol, hablando no sé, de Tolstoy, son estudiados a nivel universalmente, sí, pero además que así, hace ¿no? poco creo que Hollywood hizo ekranización del román Tolstoy Ana Karenina. Estamos hablando de Estados Unidos y escritores rusos. Tenemos nuestras películas excelentes en de este román, ekranizaciones de este román. Sí, no, en la televisión francesa me vi yo recién una serie de justamente de Ana Karenina. Con todos los cosas que le echan encima a Rusia, ellos mismos se valen por nuestra cultura, porque ese ya es patrimonio mundial. Solamente ruso. Sí. Así es. Pero eso es lo que digo, es decir, conocemos algunos, pero lo cierto es que hay otros escritores menos conocidos y que también han hecho aportes a la literatura, pues, ¿no? Exacto. Es decir, no sé, pues. Y ya no digamos hablar de baile, es decir, aquí decimos o de danza o comida, pues. La comida. Hablando de la comida, año pasado se hizo en el Olof Palme, ¿verdad? Una feria de gastronomía donde participó la diáspora rusa y se hicieron platillos, etcétera. Entonces sí. ¿Qué nos ponen a competir contra un vigorón? A ver. Borsch. Borsch, que eso es una sopa específica. Un caldo espeso, sí. Sí, sí, más que todo borsch, que es rojo. Ahí sí. Lleva mucha remolacha. Lo que aquí no es tan común. Es dulcete. No, es una sopa de res normal, claro que no. Pero es que lleva mucha remolacha y la remolacha le aporta dulce. Pero no, más que todo color. Es el color, o sea, te ponen una sopa morada y vos como que, ok. Sí, claro. Pero es riquísima. No es tanta morada, que se le echan tomate para enrojecerla más. Tomas rojas, todo, o sea, es bastante. Es riquísima. Si usted quiere saber, Borsch es tan versátil. Cada región de Rusia, cada república de ex Unión Soviética tenía su manera de preparar el Borsch. Okay. Por ejemplo, en Moldavia, donde yo viví, nosotros aparte de toda la verdura, etcétera, que echamos frijol cocido. Dentro del esa es nueva. Frijol cocido y un tipo de vinagre que se hacía de mazorca. ¿De maíz? De mazorca de maíz. Era estilo moldavo, pues. Eso es muy interesante la gastronomía, porque en realidad que en cada región
O sea, Tiene yo conozco, variación de tengo, platillo. sí, tienen el mismo platillo, pero tiene unas formas diferentes de preparar. A mí, por ejemplo, el borscht, ella lo prepara diferente a como me lo enseñaron a mí a prepararlo, Borscht ¿verdad? ucraniano va a Y llevar truquitos de sala, que es zelts. la sala, el jamón. No, sala es zelts. El- En el inglés, zelts le dicen. O sea, es grasa de cerdo. Es la grasa. Debajo del cuero. No es bacon. Bacon, ese ya te ve con cositas de carne. Sala es blanco. sale solo es Ok. la grasa. Ok. Pero lo hacen de manera especial, Desde- es denso, Podría ser tiene su tocino, sabor. tocino, solamente tocino. Sí, pero puede ser tocino, Ajá. pero es bastante denso, tiene su sabor. Pero este es de res. No, de cerdo. De cerdo, de ok. cerdo. Sí. Ucraniano borscht se hace así, todas las verduras primero, antes de echar la sopa, se sofríen. Ese es ucraniano, esa es la Es forma versión ucraniana ucraniana va a ser. Ajá. Cada república, Ahora, región lo que así pasa a es su que manera. Rusia es un país tan grande, No, es con, enorme. con tantas regiones, que supongo que hay formas distintas de hacer y de representar cosas, además. Hasta de hablar. Hasta de hablar, porque... Hasta acentos del mismo idioma ruso hay distintos Bueno, en diferentes regiones. Eso lo sabemos en español, porque en español tenemos cualquier cantidad de acentos también para poder decir las cosas, ¿no? Mi hija más chiquita decía, está hablando en argentino, o está hablando en mexicano. Sí. Así Sí. dice mi hija pequeña también. Es que estoy hablando en mexicano ahorita. Sí. Sí, es cierto. Bueno, ¿qué debe hacerse para entrar al Fondo Mundo Ruso? Tener muchos deseos, cédula de identidad y la cantidad mínima de pago para matricularse La y matrícula. entrar. Sí, tenemos cursos ahorita, estamos abriendo nuevos cursos martes y jueves. Empiezan con el año 2019, que es el 13 de mayo, en los horarios de 10 a 12, de 1 a 3 y de 3 a 5. De lunes a jueves. No, nosotros- Martes y jueves. Martes y 2 jueves. días a la semana, 2 horas. ¿Ya? Ya sea de 10 a 12, de 1 a 3 o de 3 a 5. Ok. Lunes y miércoles también se imparten clases, los mismos horarios, pero el lunes y miércoles ya van al segundo módulo. Ok. Martes y jueves vamos a comenzar con primer módulo. Entonces pueden ingresarse, son bienvenidos. Hay una tarifa de $10 la matrícula, $35 la mensualidad. Tenemos becas disponibles, todo es que se acerquen al centro, ¿verdad? Y mostrar el interés para poder hablar sobre la beca que se le vaya a otorgar. ¿Qué más? La disciplina. Porque sí, hay que tener disciplina para el idioma, hay que poner de tu parte por lo menos 1 hora diario en tu casa, estás viendo la novela, estás repasando la tarea o estás haciendo tarea, es importante. Y La y disciplina. invitación además a sintonizar Extra Plus, que los sábados tenemos películas sí, rusas. Agradecerle a Néstor, ¿verdad? Que él los sábados nos pasa películas en ruso, están todos para el público, están subtituladas, ¿verdad? Para que puedan irse introduciendo en la cultura. También invitarlos a los proyectos que vamos a estar siempre subiendo en Facebook, Eso. ¿verdad? De la cultura rusa. Queremos hacer, sí, una pequeña feria gastronómica, vamos a anunciarla. Vamos a tener que escoger de qué región, ¿verdad? Para que todo coincida. De todo un poco para que coincida todo. Invitarlo, vamos a estarlo anunciando en Facebook. Y lo del 9 de mayo también lo estaremos anunciando. Siempre subimos en Facebook todo lo que son las actividades que se realizan los sábados a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Extra Plus, sin falta, en el canal 37. Sí. Así es. Ok. La página de Facebook es Fondo Mundo Ruso. Fondo Mundo Ruso Managua. Managua, ok. Sí. Para que necesiten más información, se puede Fondo información, Mundo ahí está el correo electrónico y si Teléfono. no por mensajería, ¿no? Mensajería Sí. siempre contestamos. A veces estamos a las Siempre 12:01, está persona pero ahí. estamos contestando. Ok. Sí. Bueno, quiero agradecerles entonces, Irina Plácida, por haber estado con nosotros en esta Gracias. parte del programa. Nuestro Sí. gusto. Yo quiero obsequiar del Centro Fondo Mundo Ruso una taza para ti. Ah, Y bueno, gracias. Una Sí. taza para Brian,
que también lo apoya en transmitir las películas. Ajá. ¿Dónde está? No, Harry, perdón, sí, Brian, perdón. Harry, que es el productor de Adelante Nicaragua. El productor, sí. Harry, ¿verdad? Una taza para él. Y hay un regalo especial que lo manda el administrador Manuel Salvador Espinosa para don Roger alias Gomito. Le mandan una gorra que estuvieron juntos en Corea, en Pyongyang, dice, ¿verdad? Entonces aquí le mando una gorra a Gomito. Por aquí se la dejamos. Bueno, agradecerles entonces, como no. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos del Día de la Tierra. Regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos ahora con Abdel García, que es el coordinador del área de cambio climático de Centro Humboldt. Muchas gracias por estar con nosotros. Abdel, para conversar un poco a propósito de la celebración 22 de abril del Día Mundial de la Tierra. Hay varios clavos con la Tierra, ¿no? Es decir, clavos que hemos provocado los seres humanos, porque lo cierto es que nosotros venimos provocando todos los problemas. Alguien decía, lo que pasa es que los animales también en su labor producen gases de efecto invernadero. Sí, es cierto, y toda la vida, desde que la Tierra es tierra lo han producido, pero no han llegado, digo yo, pues ahí pido que me corrija, a los extremos en que hemos llegado nosotros a estas alturas de contaminación, de producción de gases, de provocar el cambio climático como lo estamos provocando, tal vez de la forma acelerada en que se está provocando. Miramos estadísticas recién, que las previsiones que estaban para el 2050 las pasamos en el 2016, si no me equivoco. Sí, seguro. Entonces, seguro. Bueno, primero mencionar que con respecto al calentamiento global, y esto vinculado a los gases de efecto invernadero, pues la naturaleza por sí sola genera gases de efecto invernadero. Las plantas, los animales, en sus condiciones y en su actividad fisiológica normal producen gas metano, dióxido de carbono y otros gases que son los componentes de la atmósfera. Y en su sabia sabiduría la naturaleza compensa esas cantidades, es correcto, hace su propio balance. El problema aquí está en cómo las actividades antrópicas, traducido al español, las actividades humanas, todas las actividades humanas están generando gases de efecto que se le suman a los ya naturales, por eso se le llaman gases de efecto antrópicos, y que lo que están haciendo es elevando los niveles de contaminación en la atmósfera, y esos niveles de contaminación en la atmósfera lo que están haciendo es reteniendo más calor del que la atmósfera por sí sola y el planeta por sí solo pueden soportar y pueden compensar naturalmente. Entonces, en la medida que nosotros incrementamos los gases de efecto invernadero de origen antrópico a través de las industrias, a través de las actividades automovilísticas, el transporte marítimo, aéreo, el transporte terrestre y todas aquellas actividades que hacen uso de combustible fósil, y ese combustible fósil debe ser combustionado para producir energía, en la medida que eso continúe, digamos, en incremento, la cantidad de gases que van a contribuir a que la atmósfera retenga mayor calor producto de los rayos solares, interfieren en la radiación y en la forma en cómo estos rayos tienen que ser expulsados también fuera de la atmósfera, el planeta va a irse calentando, que es lo que le llamamos calentamiento global. Y vinculado directamente al calentamiento global está el incremento de la temperatura, que es una de las variables de todos los componentes del clima, como el viento, las nubes, la precipitación, la presión, la humedad. Entonces, al alterar uno de esos componentes, que es la temperatura, los demás componentes hacen una reacción también, sí, positiva o negativa, según el territorio en el que estemos. Y es poco, desafortunadamente es poco lo que estamos haciendo en el planeta por salvar el planeta, porque quienes más responsabilidad tienen son los que más se han desentendido del tema del cambio climático. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que decide salirse del protocolo de París. Sí. El presidente Trump ha dicho que para él eso es un invento. Sí, negacionista.
Pero además, algunos que sí lo han aceptado y reconocido, lo que hacen es, siguen haciendo y siguen produciendo la misma cantidad, y lo único que es que sueltan dinero para que en países como el nuestro, países en vías de desarrollo, se tomen algunas acciones justamente para la no generación, sí, supuestamente. Así es. Yo creo que uno de los problemas, un problema es moral realmente, no es solo político y de negociaciones internacionales alrededor de este tema. Un tema moral es que quien está causando el problema de la acelerada producción de gases de efecto invernadero y por ende el calentamiento del planeta, son los países que están en zonas, habitan en zonas, o han sido poblados en zonas donde un incremento de temperatura de 1 o 2 grados no genera, digamos, grandes condiciones de bochorno, ni incertidumbre, ni va a alterar, digamos, la producción de un país. Sin embargo, sí le genera algunos cambios. Ahora están viviendo eventos extremos producto de esas situaciones. Ahora sí están reconociendo que las inundaciones súbitas que se están dando en Italia, en Francia, en lugares que son históricamente... Las nevadas fuera de tiempo. Correcto, ahora sí ellos están viendo eso. Pero nuestro principal problema, por ejemplo, que sentimos directamente el acelerado bochorno, el acelerado incremento de las temperaturas, y que eso nos conlleva a otra serie de problemas que todavía ellos no están sufriéndolo. Eso es una de las situaciones en las que todavía no hemos logrado. Para ellos no hay una relación directa entre los fenómenos, la frecuencia, la intensidad de esos fenómenos, y una relación directa con que los gases sean los provocantes de eso. Entonces la ciencia a nivel global todavía está tratando de estudiar a profundidad si hay una relación directa entre la cantidad de gases de efecto invernadero y todo el desbarajuste en el sistema climático global. Pero se ha venido probando de alguna manera. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos mucha información, aun cuando somos un país y una región en Centroamérica muy pequeña. Nuestro trabajo también ha estado en crear espacio para ir generando conciencia, y no solo conciencia, sino información de los propios territorios y saber cuáles son esas dinámicas de cambio que los territorios están teniendo. Y obviamente nuestros países y nuestra población está sufriendo, diferente en Jinotega, diferente en Chinandega, diferente en Rivas, diferente en Matagalpa, pero sí hay dinámicas de cambio que debemos profundizar en su estudio para poder anteponernos y poder entenderlas, para establecer las estrategias adecuadas de cómo enfrentarlo en el corto, mediano y largo plazo, porque esto lo vamos a enfrentar por un buen tiempo, y mientras más tarde estemos postergando el pensamiento y las soluciones alrededor de esto, más complicado lo vamos a tener para poderlo atender adecuadamente. En ese sentido, hubo una iniciativa de una organización a la que pertenece el Centro Humboldt, o que trabajó el Centro Humboldt asociado a esta iniciativa para... referida al cambio climático. Ahorita no preciso el nombre de la iniciativa, una iniciativa de ley que se aprobó ante la Asamblea Nacional. De hecho, la ley de cambio climático nacional, pues. Todos los países de Centroamérica, en consonancia con los acuerdos internacionales. Recordar primero, tenemos 25 años negociando alrededor del tema ambiental y del tema de clima. Sí, precisamente el 22 de abril es la fecha en la que se conmemora la primera cumbre mundial de la Tierra en Brasil, en 1992. Bueno, la de Kioto no fue la primera. Kioto es posterior a la de Brasil. La primera fue la de Brasil, donde los países establecen la primera cumbre mundial y establecen las primeras instancias internacionales de apoyo a los países para trabajar el tema de gestión ambiental y preocuparse alrededor del tema de clima. Hace 25 años. Hace 10 años en Johannesburgo, Sudáfrica, se hizo la conmemoración de la primera cumbre de la Tierra y se le llamó Cumbre de la Tierra Brasil 10 años después. Y hace recientemente, nuevamente en Brasil, en el 2012, volvimos a celebrar otra cumbre. El problema es que la sociedad, los estamentos políticos y todas las tomadoras de decisiones deben caer en un nivel de conciencia en el que ya estar haciendo concursos de Miss Tierra, la feria de Miss Tierra, sembrar un palo en el día de los Miss Tierra, eso no está cambiando la conciencia de la gente, y al día siguiente las cosas siguen igual. O sea, con que elijamos a Miss Tierra, a Miss Mundo, a Miss no sé qué, al día siguiente las personas en su casa están desperdiciando el agua, están generando las mismas cantidades de basura, están haciendo un tratamiento inadecuado de toda la... Siguen encendido el bombillo todo el santo día. Siguen gastando energía. Entonces hemos probado que todas estas conmemoraciones y todas estas celebraciones sí son buenas porque hacen renovar el pensamiento alrededor de que tenemos la preocupación de trabajar alrededor de estas cosas, pero no han permeado la conciencia de nuestra familia, de nuestros entornos, para poder revertir la situación. Esas celebraciones y todo lo que se conmemora alrededor de esta fecha no logra recuperar lo que hemos perdido.
no logra incrementar los niveles de conservación de lo que tenemos todavía que conservar, ni logra evitar que mañana un incendio acabe con eso. Entonces, a la par de las conmemoraciones, a la par de salir en todas las televisiones y hablar de todas estas cosas, esto tiene que transformarse, digamos, en un cambio realmente radical en la forma en cómo nosotros estamos tratándonos y cómo nos estamos relacionando con los entornos, pues, porque igual fuiste a la playa, botaste la basura ahí, pasás por diferentes caminos, comprás lo que hay ahí, los huevos de paslama, comprás las aves, todo lo que sabemos que es prohibido, lo estamos haciendo. Entonces, parece que tenemos que cambiar un poco la dinámica y tratar de que a lo mejor sea el 22 de abril sea el día en el que hagamos un simulacro de un entierro, pero pasemos vivos los otros 364 días alrededor de la preocupación de que toda esta cosa tenemos que hacerla, pues. Te preguntaba por la iniciativa de ley. ¿Cuál es el estado de la iniciativa? Mira, primero darte un poquito los elementos de por qué se hizo la propuesta. Alrededor de los acuerdos internacionales, principalmente el Acuerdo de París, que fue el de 2015 principalmente, pero ya antes Nicaragua, al haberse adherido a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Nicaragua se compromete, igual que todos los países adheridos a ese acuerdo, a cumplir ciertos compromisos. Los compromisos se clasifican según el nivel y la responsabilidad con respecto a las contaminaciones. Entonces se clasificaron los países. Anexo 1 son todos aquellos países del primer mundo que son los que tienen que tener la mayor ambición alrededor de los compromisos porque son los principales causantes de la contaminación global. Y nosotros estamos en un anexo inferior, anexo 2, que somos los países en vías de desarrollo, cuyos compromisos recibimos las consecuencias del calentamiento global. Nuestras contribuciones no son realmente ni por mucho comparadas con las de ellos, pero sí tenemos ciertas obligaciones porque lo primero que nos tiene que importar son nuestros entornos naturales. En Chinandega, en Tizcapa, en Jinotega, los entornos naturales los que nos preocupa a nosotros. Entonces, uno de los compromisos era establecer una Comisión Nacional de Cambio Climático, que derivara también en otro compromiso que era una Ley Nacional de Cambio Climático, un Plan Nacional de Cambio Climático, porque entonces lo que se pretendía es que los países trataran de unir todos los esfuerzos nacionales, privados, religiosos, universidades, sociedad civil, gobierno. O sea, no es una responsabilidad solamente del gobierno, eso estamos claros. Sí. Entonces, en el espíritu de esos acuerdos, se crean estas instancias para que haya pluralidad y todos los aportes puedan derivar en un plan concertado y que todos los actores se comprometieran a trabajar en revertir estas situaciones ambientales y de clima. Lamentablemente nosotros no hemos trabajado con la celeridad con que nosotros lo requerimos realmente, porque la región centroamericana, en medio de que está sufriendo los impactos a nivel internacional en los últimos años, se ha pronunciado en esos espacios y se ha querido postular como una de las regiones más vulnerables a nivel global alrededor del tema de los impactos y los fenómenos climáticos, pues, y las pérdidas que eso está conllevando. De ahí también que le interesa el tema de pérdidas y daños, o sea, ¿quién nos resarce las pérdidas y los daños que estamos derivando de esto? Sí. Que es un tema que está dentro del ámbito de las negociaciones internacionales del clima. Entonces el punto es que nosotros, en concordancia con esos acuerdos que los firma también el Estado en nombre de nosotros, en nombre del gobierno, creamos espacios de diálogo en varias regiones del país para poder aportar a un anteproyecto de ley de cambio climático. Lo sometimos a consideración en el 2017 a la Secretaría de la Asamblea Nacional, según los canales y los procedimientos establecidos por ley. Sin embargo, no hemos tenido, digamos, no ha habido una correspondencia en función del esfuerzo que se hizo. Sí sabemos también que el mandato era establecer una Comisión Nacional de Cambio Climático donde todas las entidades pudieran aportar. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo donde hubiera un aporte a mayor amplitud posible, pero sin el esfuerzo del gobierno, igual que sin el esfuerzo de otras entidades importantes ahí, digamos, esa es una de las limitantes un poco más sentidas en este proceso. El otro es que, aun cuando fuera una iniciativa de ley y se aprobara por parte de las entidades gubernamentales un anteproyecto de ley, sea ese o sea otro, con mejoras, etcétera, etcétera, sin el compromiso, sin el aporte, sin la contribución de la sociedad, ninguna ley, ningún plan a veces tiene mucha efectividad. O sea que el proceso de agotar los espacios de concertación,
etcétera, de construcción colectiva de esas cosas y de buscar la mayor posibilidad de agrupar todos los esfuerzos que pueden contribuir a eso. Por sí solo el plan, viniendo de un actor, es difícil que se pueda cumplir cuando estamos diciendo anteriormente que uno de los principales problemas es de conciencia aquí en el país. Entonces, es más fácil que estemos debatiendo con empresas privadas. Mira, hombre, cambiemos un poco la forma en cómo estamos sobreexplotando el recurso acuífero, pues, y veamos otras tecnologías, pero vinculémoslo al plan y al compromiso del país por trabajar en estas cosas. Entonces, cuando no se hacen ese tipo de amarres, la efectividad de los planes, tanto de la sociedad civil sin el apoyo del gobierno o viceversa, sin el gobierno sin la sociedad civil, tenemos menos efectividad realmente en poder concretarlo. El punto de esto es no importa quién haya hecho el anteproyecto de ley. El problema es que urge al país trabajar alrededor de esto. Mientras estamos imbuidos en la situación que nos tiene desde hace un año, los problemas ambientales siguen agravando. Sí, okay. Los incendios siguen explotando. De eso quiero que hablemos tras una pausa en adelante en Nicaragua. Estamos conversando a propósito de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con Abdel García, que es coordinador del área de cambio climático del Centro Humboldt. Decíamos que hacen falta realmente acciones primero de conciencia, ¿ah? Porque estas acciones de conciencia son las que nos van a dar algunos resultados. Por ejemplo, mencionábamos durante la pausa el tema de la basura, del manejo de los desechos, ¿verdad? Es decir, por mucha campaña que se haga y demás, si los vendedores, me decía, venden plástico, una bolsa plástica, un recipiente de Porpla, los consumidores tendrán que buscar un lugar donde botar eso. Claro. Y ese tema de poder trabajar conciencia es lo que nos está causando más estragos. Por ejemplo, el tema de, me decía antes de la pausa, las quemas. Sí. Que aunque me parece, tengo la percepción que se han reducido, seguimos teniendo quemas. Sí. Bueno, primero decir que en términos de clima, desde hace unos 5 años venimos haciendo un recuento porque también nos interesa saber qué es lo que se está dando cobertura en términos de clima, no solo aquí en Nicaragua, sino en otros países de la región. Y si vos compilás hechos noticiosos desde el 2012 para acá, 2012 para acá, 2016, 15, 16 para acá, tenemos 5 años y hemos hecho un listado más o menos de unos 30 fenómenos vinculados solo al clima, que son hechos noticiosos por fallecimientos, por lesiones, por pérdidas materiales, por pérdidas económicas, etc. No nos imaginamos que la percepción de las personas con respecto al clima y los medios noticiosos le prestarán atención a tantos problemas y a tantas consecuencias que generan esos problemas. Por temporada tenemos problemas en la temporada seca, tenemos problemas en la temporada lluviosa y el tema de las quemas está vinculado estrictamente a la temporada seca. Déjame un paréntesis nada más. En estas publicaciones están referidas a comentar o a contar los hechos acaecidos. ¿Hay alguna referida? Noticias. Por eso, noticias. ¿Hay alguna referida a crear conciencia? Bueno, ahí están por medio de las campañas de... No, pero como noticia, ¿hay alguna que bueno, diga? De hecho, toda la cobertura... Esto lo pudimos haber evitado, sí. Sí, toda la cobertura noticiosa, creo que una de las ventajas de las que nosotros podemos destacar que hay un cambio rotundo en esto es que hay una mayor preocupación y una mayor sensibilidad a transmitir problemas ambientales. Eso sí me parece que lo vemos en la noticia nosotros, porque nos interesa saber si realmente la gente está consumiendo y si es el camino sobre el cual vamos a llegar a la conciencia, pues. Entonces, sí me parece que hay un incremento en reconocer que hay problemas que antes se subestimaban o no se relacionaban con el clima o con acciones humanas que están generando problemas en las comunidades o con cuestiones geológicas que están también generando un problema de desastre o situaciones de peligro a nivel nacional. Hay una mayor conciencia y nosotros celebramos que los medios de comunicación tienen mayor apertura. Un ejemplo es pues. O sea, que haya mayor apertura a que el Día de la Tierra tengamos que conversar sobre los problemas que tenemos en Nicaragua en relación al terruño donde nosotros trabajamos. Entonces, esa es una ventaja de la concientización. Te pregunto porque es que lo que pasa es que, a ver, normalmente las noticias están referidas al hecho doloroso, al hecho negativo. Cayó, sí. al hecho negativo. Pero
al hecho en positivo realmente pocas veces se le hace caso. Yo he estado en comunidades donde se están trabajando los planes de prevención y existen los mapas de zonas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé realmente, porque la verdad es que no he estado ahí cuando se han presentado situaciones, qué tanto les ha funcionado en términos positivos esos planes de prevención a las comunidades. ¿Eso se publica? ¿Eso hay información sobre lo que se está haciendo y cómo eso tiene un efecto positivo en las comunidades? Mira, todo eso se hace en el marco, todo lo que tiene que ver con situaciones de desastre y situaciones ambientales también incluidas ahí, porque ahora no lo podemos desvincular por razones obvias de que hay veces los incendios, por ejemplo, es obvio que generan problemas, pero están vinculados también a una situación ambiental. Todo eso se hace bajo metodologías establecidas en el país a través del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres. Pero yo te digo, ¿eso en las noticias se refleja? Sí, se refleja. Se refleja y se dice en positivo qué ha surtido efecto. Sí se hace, muy mínimamente, muy mínimamente. Los pequeños esfuerzos quedan siempre soterrados por un vendaval de noticias de las inundaciones, negativo, de las quemas, sí, exactamente. Entonces, abrumadora la relación entre los esfuerzos que estamos haciendo versus lo que nosotros recabamos también información de lo que estamos haciendo. Este año, por ejemplo, la limpieza de Tizcapa, la limpieza de Nejapa, la mejora del sistema de alerta temprana ante tsunami, que estaban reunidos aquí muchos países, 30 y pico de países. Esas son noticias. San Cosmas, que estaba investigando el volcán Masaya, por ejemplo. Los investigadores japoneses que vienen a ver toda la geología del Pacífico para ver cuáles son las ciudades que más. El problema también es que todos estos hechos noticiosos alrededor de noticias positivas y principalmente aquellas que están generando ciencia nueva, información nueva para que la gente pueda entender, necesitan ser masificadas mucho más allá de los alcances que mi propio gobierno pueda tener. O sea, las noticias alrededor de San Cosmas, por ejemplo, que estuvo un mes en el volcán Masaya haciendo unas investigaciones alrededor del lago de lava. Lo más importante es ponerla a disposición de todos los que están alrededor del lago de lava. Sí, así ¿me entendés? O sea, está bien que salga en National Geographic, no sé dónde. Está bien eso, es correcto. Está bien que esté en un anaquel de alguna universidad gringa o no sé dónde. Pero lo más importante es que la investigación y esas pequeñas acciones locales también se pongan como ejemplo dentro de estas políticas nacionales para que se vea que hay caminos que ya labrados en relación a cómo se deben hacer las cosas. Entonces, no es que vamos a inventar políticas nuevas, ni acciones nuevas entre las políticas, ni entre las leyes. Todo esto se basa también en reconocer que en el territorio hay acciones planificadas y no planificadas de que la propia gente está haciendo para sobrevivir. Sí, porque por más que el gobierno diga, vamos a crear una alerta, si la gente no está clara de qué es lo que debe hacer en una alerta. Es correcto. No o incluso nada, hacen cosas más allá de lo que establece la alerta. Sí. Viene el Centro Humboldt o viene cualquier entidad a hacer un plan en un lugar donde hay posibilidades de que un tsunami o un maremoto o lo que sea haga daño, y hay prácticas resilientes de la gente y gente que innova cosas que son direcciones que deben ser, digamos, incorporadas en las nuevas formas de cómo atendemos las cosas. Las experiencias son locales y cada localidad tiene sus propias particularidades. Es correcto, pero hay prácticas que ameritan ser, digamos, incorporadas y no creer que desde los escritorios de los espacios físicos en aulas vamos a creer que todo se va a planificar ahí. Pues entonces, por eso la necesidad de también vincular muchos de los diálogos alrededor de las prácticas que ha tenido el país. El país, nadie lo va a negar, que después del huracán Mitch para acá, su práctica de cómo reconocer los fenómenos naturales y lo serio que pueden ser si los subestimamos, creo que en eso hemos avanzado muchísimo, pues. Pero en la gestión ambiental también tenemos que avanzar con esa celeridad, como el huracán Mitch nos hizo reconocer cuán débiles éramos para atender ese tipo de situaciones. En la parte ambiental, si ya nos está llegando el agua también al cuello y necesitamos acelerar un poco el paso, porque vamos a llegar al punto de no retorno, pues. O sea, ¿qué es lo que vamos a cuidar de aquí a 10 años si seguimos perdiendo 60.000 hectáreas anuales de forestal? Si seguimos teniendo 2.000 puntos de calor en verano cada año. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar si llegamos a eso? Entonces, la información, el conocimiento y esas buenas prácticas debe estar en función de que todos nosotros también potenciemos eso y busquemos esa réplica con conciencia o coerción, pero tiene que hacerse. Porque aquí no es solo apelar a la conciencia también, para eso existe todo el marco jurídico y el andamiaje institucional de todos nuestros países para también penalizar aquellas acciones que necesitan ser corregidas en el país. Pues. Correcto. Me decías que Nicaragua en Centroamérica es de los países que se está quedando atrás, va quedándose a la saga en el tema ambiental.
Sí, en el tema de cambio climático, te mencionaba, en el tema de cambio climático, nosotros nos adherimos a la Convención Marco de Cambio Climático, creo que el 2003 al 2005 ya estábamos, la Asamblea ya había un pronunciamiento alrededor de que ratificaba que íbamos a ser parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para combatir el cambio climático, con ciertas condicionalidades que nosotros debíamos cumplir en base a nuestra economía, en base a nuestra realidad y en base al contexto que todo ese problema nos está derivando a nosotros. Desde hace muchísimo tiempo veníamos trabajando en la región centroamericana y muchos países ya desde hace mucho tiempo ya tienen celebrando 5 o 10 años con planes de adaptación, ya han hecho planes de cambio climático, ya los han actualizado 2 veces. Hay un elemento que es elemental dentro de todas estas estrategias que es la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero. Dentro de los compromisos de esta convención está que cada país debe generar con una frecuencia prudencial a los países de Nexo 1, que son esos que te mencionaba, los principales causantes, sí se les exige una regularidad. A los países de nosotros, digamos, somos más flexibles. Pero necesitamos poner ante la convención un inventario de cuáles son las actividades que son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. En ese sentido, lo importante de ese inventario es que nosotros vamos a saber qué actividades son las que nosotros necesitamos controlar para efectos de mitigar el problema del cambio climático. Nuestra principal fuente de emisión es la deforestación. Sí. Y, por el otro lado, sabemos que los bosques son los principales absorbores de toda esta contaminación. Entonces, tenemos nos estamos haciendo por doble vía daño. Entonces, si el problema de la deforestación es nuestra principal contribución a los gases de efecto invernadero y por lo tanto también está debilitando los ecosistemas locales que producen agua, que protegen la diversidad, que dan alimento también a nuestras comunidades, entonces la estrategia tiene que estar en función de la protección, ponerle mucha mente a los ecosistemas. Claro. Y ahí en el tema de deforestación tenemos 2 grandes responsabilidades, ¿no? Por un lado, la tala para la comercialización de la madera, pero por el otro lado también el avance de la frontera agrícola, ¿no? Pero en ese caso, y por eso te preguntaba yo por el tipo de noticias en positivo, porque yo conozco experiencias de buenas prácticas agrícolas que son las que trabajan con el medio ambiente. Es decir, aprovechan el medio ambiente sin deteriorarlo. Le dan una explotación racional al medio ambiente. De acuerdo. Sí. El problema es que, digamos, lo positivo es reconocer que existen, ¿verdad? Y que se están haciendo cosas. El problema es cómo las masificamos. Porque ya con que doña Blanca Landero esté en Chinandega, en la comunidad de la Grecia, ella, en medio de un desierto, tiene un oasis. O sea, ¿cómo convierto el oasis no solo en una manzana oasis? Sino ¿cómo replico eso? Sí. ¿Cómo lo incentivo? ¿Cómo lo estudio? Y con los diferentes matices, porque cada territorio va a tener un matiz diferente, pero ¿cómo lo masifico? Está don Avelino en la Santa Isabel, en Jinotega, haciendo algo en el café, innovando, etcétera. ¿Cómo hago lo de don Avelino para trasladarlo y masificarlo? Entonces, ahí es donde viene un poco la inyección estratégica de las políticas y un poco el conocimiento de todas las personas que estamos trabajando alrededor de esto. Porque ya no pueden ser pequeñas vitrinas, pequeñas experiencias muy locales, en Cerro Negro, en Pozo Ortega. O sea, ¿cómo masificamos? Si ya funciona, ¿cómo hacemos las debidas los matices y cómo lo adaptamos para que ocurra en otros lugares? ¿Y con qué incentivos lo hacemos? La conciliación de la empresa privada con todos los esfuerzos es para que todos de alguna manera reconozcamos la necesidad de dónde van los lineamientos estratégicos de esto, cómo explotarlo, pero cómo masificarlo también. Porque sabemos que con el esfuerzo de uno no se va a poder. Entonces el punto es cómo masificamos. El que ya no se está comiendo las tortugas, allá en Padre Ramos hay un grupo de jóvenes que trabajan con nosotros ahí, el tema de cambio climático, y están peleando con todo el mundo, se han hecho enemigos de todo el mundo por conservar las tortugas que están arribando allá. Sí. Pero se han metido un montón de problemas con gente. Entonces, ¿cómo incentivar esas prácticas? ¿Cómo las mejorar? Reforzar con los estamentos estatales y lo básico. Se está haciendo, pero necesitamos un sentido más urgente de hacer las cosas y masificarlas para que realmente le sintamos que hay resultados. Porque algunas personas tienen la percepción de que lo malo le está ganando a lo bueno. Pues. Sí. Y si seguimos con esa mentalidad, realmente, creo que vamos por el camino equivocado. Bueno, quiero agradecer que ha estado con nosotros Abdel García, coordinador del área de cambio climático del Centro Humboldt. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.